Buenas, buenas. Hoy es jueves 18 de julio, 2:43 de la tarde. Está a punto de llover. Todos los miércoles que salgo de dar clases a eso de las 2 de la tarde, lo primero que hago es conectarme para escuchar la conferencia de prensa que hace Casa Presidencial cada semana. Y casi siempre llego en punto cuando han comenzado las preguntas de la prensa. Y eso me lleva a la introducción justamente de este video. Y lo voy a hacer con mucho respeto, pero también con un sentido crítico constructivo. Y lo digo en el siguiente sentido. Em, Me ha tocado escuchar por muchos años, escuchar a personas que se refieren mal a la labor periodística. ¿Por qué? Por lo que algunos medios de comunicación han hecho, ¿verdad? Ustedes calificarán si los medios de comunicación han hecho un buen trabajo o un mal trabajo a lo largo del tiempo. Pero hay una porción de gente, no voy a decir un porcentaje, no voy a decir todos porque eso sería generalizar, pero hay una importante porción de personas que no ven bien al periodista o el trabajo que hace el periodista. Entonces, ¿qué sucede? Em, Se estigmatiza justamente al periodista y en algunos casos es por lo que yo personalmente considero resbalones o falta de aprovechamiento de los momentos en que yo tengo a una persona enfrente para hacerle preguntas que son vitales, necesarias o por lo menos bien armadas y completas, ¿verdad? Con contexto, con sustancia, con potencia. Entonces, el día de ayer justamente estaba escuchando la conferencia de prensa y hubo dos preguntas que considero tenían temas que se podían aprovechar muy bien, muy bien para hacer un análisis, para obtener una respuesta robusta, concreta, precisa, pero no se aprovechó de esa manera. Y voy a dar mi opinión personal sobre esto porque también es importante que las personas, y se lo digo a mis estudiantes todas las semanas se lo digo, no coman masticado. Es decir, no crean que lo que diga la prensa, tal cual como lo dicen, es realidad o verdad. La prensa va a dar un punto de vista totalmente cubierto por un enfoque editorial de repente, por un intento de objetividad y en algunos casos no. Entonces, lo importante es ver las noticias. Yo les digo a ellos, para sentirse bien informados, vean la conferencia de prensa y después vean las noticias y saquen su conclusión. Eso lo digo todo el tiempo. Pero también hay que ver las preguntas que se formulan para ver qué respuestas estamos obteniendo. Y aquí viene justamente esa revisión. Muy bien, muchísimas gracias. Danilo Chávez de la Reacción. Señor presidente, buenas tardes, ministros y gente conectada en redes sociales. Presidente, en el último mes, solo por mencionar un periodo, ha habido 8 salidas de su gobierno. En todo el periodo, 58 en 26 meses. Yo le quiero preguntar, con todo respeto, ¿por qué nadie dura en su gobierno? Que usted los felicita continuamente, todas las semanas, y que además usted los escogió con currículums y demás. ¿Por qué no duran en su gobierno? Entonces, el señor, no lo conozco, Danilo Chávez de la Reacción, eh, él plantea una pregunta con respeto, ¿verdad? Pero, y con mucho respeto lo digo también porque no es el afán de vapulear a nadie, pero creo que se desaprovechó una oportunidad de conseguir una información distinta. En el momento en que el periodista le dice al presidente por qué nadie dura en su gobierno, la orientación de la pregunta que iba aquí bien encaminada, se va así ¡chu! Y se fue para otro lado. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo le estoy dando la oportunidad a la otra persona que me diga, ¿y por qué dice que nadie? Y voy a explicar por qué. Porque cuando el presidente Rodrigo Chávez asume justamente la presidencia, se le criticaba de que él no tenía equipo y que él tenía que nombrar más o menos 1.000 personas en diferentes puestos de confianza en diferentes instituciones. Más o menos 1.000 personas.
Danilo Chávez hace alusión a 58 personas durante 26 meses, que si nos ponemos a pensar es un porcentaje muy pequeñito, ¿ok? Es más o menos el 5%. Que de repente han habido más dentro de esas 1000 es muy probable y de repente es así. Pero, pero, el decir nadie ya le pega, es como que uno patea la bola, va directo al marco y viene un ventarrón fuertísimo, un tifón, y se lleva la bola totalmente para el otro lado. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber, y él lo pregunta, ¿por qué no dura la gente en su gobierno? ¿Por qué nadie dura en su gobierno? Esa era la premisa de la pregunta. Porque de repente lo ideal hubiera sido saber por qué las personas que se fueron, valga la redundancia, se fueron del gobierno. En otras palabras, presidente, em, se han retirado 58 personas de su gobierno. Ok, ¿cuántas fueron por renuncias personales, por ejemplo? ¿Cuántas fueron destituidas? ¿Cuántas incumplieron o fueron destituidas por incumplir sus deberes o por no cumplir con las metas establecidas, que son dos cosas distintas? ¿Ok? Porque de repente yo tengo un funcionario que le digo, usted tiene que hacer esto, 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 y hace algo completamente distinto a lo que tiene que hacer, o un funcionario que yo le pongo metas y no las cumple, en ambos casos se le puede destituir. Cuando yo enfoco una pregunta con las eventuales variables que yo quiero obtener, entonces puedo obtener una respuesta en ese sentido. Entonces el presidente me podría decir, bueno, de las 58 personas le puedo decir de que 5 fueron, 6, hacerlo redondeado, perdón. 6 fueron por motivos personales, ¿verdad? Entre ellos Natalia Díaz, que era la ministra de la presidencia, y hay personas que he destituido porque no cumplieron las metas que yo les tracé, porque el presidente dice que él hace un seguimiento de las tareas, los objetivos y las asignaciones que él le da a cada funcionario. Y qué sé yo, 30 fueron por ese motivo, ¿verdad? Y 20 fueron por destitución directa por pérdida de confianza. Por ejemplo, que repito, entre pérdida de confianza, porque ahí puede entrar la ex ministra de Comunicación que hizo la grabación de audio sin decir nada, o sea, como escondidas. Ahí puede entrar la pérdida de confianza. O un funcionario de alguna institución de que no logró solucionar un problema, no cumplió con las tareas, entonces también es destituido. Yo hubiera obtenido de repente, yo digo, poniéndome en el papel del periodista, hubiera obtenido una respuesta más concreta en ese sentido. Sin embargo, eh, la respuesta que se obtuvo fue la siguiente. No, doña Laura Fernández ha estado desde el primer día, don Gerard Campos ha estado desde el primer día, Franz Tattenbach ha estado desde el primer día, Cindy, la señora ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesado ha estado el primer día, doña Ana Catherine Müller ha estado desde el primer día, Manuel Tovar, Alejandro Picado ha estado desde el primer día, Marco Acuña ha estado desde el primer día, Juan Manuel Quesada ha estado desde el primer día. ¿Cuál es el punto? En la respuesta, justamente el presidente como que desarma o desnuda un poco la falta de orientación que tuvo la pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta se prestó justamente por la utilización de esa palabra nadie, se prestó para que el presidente hiciera una recopilación de todos los que han estado desde el primer día. Entonces, nos perdimos la oportunidad y eso que tener al presidente de frente y hacer las preguntas que hay que hacer es algo pues que hay que aprovechar al máximo, pero no tuvimos la oportunidad de conocer cuáles son los parámetros, la rúbrica, los aspectos, ¿verdad? La tabla de cotejo que tiene el presidente para decidir quiénes permanecen o no en sus cargos, en los cargos que él designó por medio de entrevistas, currículums, etcétera, ¿verdad? Entonces, lamentablemente nos perdimos de ese chance y vino la repregunta. Puro descuento y pura vida. Conozca con su familia
Aquí nos vino un poquito de publicidad que ya aquí, ya casi lo vamos a quitar y aquí le ponemos saltar. Pregunta. Se repregunta. Presidente, de todas esas, la doña Natalia Díaz, siendo ministra de la Presidencia, pareciera ser la más relevante. Yo le pregunto, ¿qué pasó en el caso de ella? Una semana antes, uno de los medios oficiales dice que salía de su gobierno, no salió, se desmintió, pero una semana después se dijo que sí era verdad. Es decir, además, ¿qué razón le dio doña Natalia para salir de su administración? Ya sé que va a decir que personales, y en personales cabe cualquier cosa, pero Bueno, ¿qué razón política? Entonces la repregunta va a mi criterio muy personal. Se refiere a un caso en el que la salida fue lo menos conflictiva del mundo. O sea, doña Natalia sale, hace una carta pública y terminan en muy buenos términos. Muchas personas especulan por qué es que está saliendo en este momento del gobierno. Nada oficial, pero ya se especula, ¿verdad? Dice que por motivos personales y ya, esa fue la salida. De repente, primero la pregunta viene muy tarde. Y es una pregunta que ya le han hecho al presidente anteriormente. De repente la pregunta podría ser más directa, ¿verdad? Doña Natalia le dio este y este motivo para salir, además de los motivos personales, para ver si el presidente dice sí, si dice no, ¿verdad? Si dice no sé, o sea, al decir no sé, de repente estaría dejando una puerta abierta como que sí, ¿verdad? Ya ustedes entenderán a qué me refiero yo con el motivo de la salida de doña Natalia Díaz. Y se pierde ese chance. O se podría referir o hacer la repregunta en el sentido específicamente de a las personas que usted destituyó directamente. ¿Cuáles son los principales motivos que mediaron para eso? Y justamente preguntarle lo que hace un momento preguntaba, ¿cuáles son los elementos innegociables que usted tiene para que una persona se mantenga en su puesto? Eso hubiera sido muy interesante de conocer directamente de boca del presidente. Sin embargo, la respuesta fue esta. Ella, ¿quién soy yo para preguntarle a una colega que me presente? Primero de todo, ella presentó la renuncia, vaya, pregúntele a ella por qué salió. Yo le pregunté, ella me dijo razones personales, ¿y qué voy a decir yo? Ah, no, pero cuénteme más. Ella salió, renunció y tiene la libertad, que no hay esclavitud. Gracias. Paula Ruiz del Observador. Bueno, la respuesta que se obtuvo fue justamente eso. Fueron motivos personales y responde de una manera, se puede decir, lógica. Pregúntele a ella si hay dudas sobre eso y él no se puede referir, el presidente no se puede referir a los motivos de doña Natalia para renunciar, entonces sencillamente que le pregunte a doña Natalia. Creo que se hubiera obtenido información muy importante planteando la pregunta de otra manera. Y aquí viene la siguiente pregunta. Esta la hace Paula Ruiz del Observador. Buenas tardes, don Rodrigo. Usted en febrero, bueno, ya sabemos todo lo que pasó con el proyecto de marihuana recreativa y usted en febrero dijo que no iban a dejar esta batalla. Ya estamos en julio, quería consultarle si pues ya tiró la toalla sobre este tema o está planeando un nuevo proyecto de ley No, para no, regular. la toalla la tiene. Ok, a ver, yo considero que hay dos tipos de preguntas, ¿verdad? Las preguntas sencillas y las profundas, digamos así. Em, la pregunta como se plantea sobre el proyecto de marihuana recreativa, o sea, la legalización del consumo de marihuana, resulta para responder, sí, ya tiré la toalla, no, no tiré la toalla, haciendo alusión, tirar la toalla a la frase que, si no recuerdo mal, el presidente mencionó en aquel momento, en enero cuando se planteó el proyecto. Sin embargo, el proyecto como tal ya está archivado, o sea, ese proyecto no se puede revivir como tal porque está archivado. La periodista pregunta si hay otro proyecto u otra idea. Ok. ¿Cuáles fueron los motivos o qué originó ese proyecto? Básicamente eran dos objetivos. Un objetivo era
legalizar el consumo recreativo de marihuana, o sea, en pequeñas cantidades, lo que iba a impactar en el mercado pequeño del movimiento de ese tipo de droga. Y por otro lado, era meterle impuestos. O sea, al legalizarla, se mete en el mercado y ya el consumo, la compra de esa marihuana sería, traería impuestos e ingresos para el gobierno, que serían pues seguramente bastantes, ¿ok? Y adicionalmente, al momento de regularla, probablemente si se hubiera aprobado, hubieran hecho como un control de calidad para ver qué tipo de marihuana iba a consumir la gente. Porque en la actualidad, eh, uno que tiene contacto con muchas personas en el ámbito universitario, uno sabe de que existen diferentes categorías, clases, calidades, tipos de marihuana y algunas pueden tener sustancias pues más nocivas de lo normal, ¿verdad? Para la salud. Y esto, y esto se podría sustentar en el dato. Por ejemplo, el IAFA indica, aquí está justamente el dato. Por eso que si le metemos datos, no, perdón, este es aquí. El IAFA indica, aquí lo vemos, que entre el año en el 2017 y el 2021, 20.000 personas consultaron al IAFA por consumo de cannabis. ¿Ok? Fueron las que consultaron. Ojo, no son 20.000 personas consumiendo cannabis o marihuana en el país, no. De la gran población que consume, 20.000 consultaron. ¿Ok? Entonces, esta era otra variable que se podría incluir en la pregunta. Consultaron cuánto se estima que podría ser, según los estudios del IAFA o de alguien, que podría ser la población que más o menos en este momento consume marihuana, cuánto se podría traducir eso en impuestos, cuánto de eso está impactando en la salud pública. ¿Ok? ¿Cuántas personas se están atendiendo ante el IAFA actualmente o ante la Caja Costarricense del Seguro Social producto del consumo de marihuana y las afectaciones que eso trae a nivel respiratorio y en otros sentidos, ¿verdad? Para tener una idea del impacto, tanto económico como en salud pública, como en seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos la pregunta de esa manera, ya no solamente le estamos diciendo, ¿va a seguir con el proyecto sí o no? Sino que cuánto afectó positivo o negativamente el hecho de que ese proyecto se archivara. Entonces, podríamos conocer eventualmente datos numéricos a nivel de dinero que no se recaudó, producto de no ponerle impuestos a este tipo de consumo, o de cuánto ha invertido el gobierno en la atención médica en a diferentes personas a causa de este consumo, o incluso cómo habría impactado en el tema de seguridad que pues tanto molesta y aqueja en este momento, ¿verdad? Y aquí viene la respuesta. En la Asamblea, en el espíritu de las leyes Montesquieu, hay gente que lo interpreta como la Biblia, dice que hay que tener poderes separados. Yo confío y apoyo totalmente eso. Nosotros presentamos la ley a la Asamblea no ha querido. ¿Repregunta? Sí, pero bueno, la Asamblea prácticamente lo podría enterrar con el archivo en la Comisión de Seguridad. No sé si piensa Pero es que presentar un nuevo plan, porque no, usted es dijo que no iba a tirar la vamos toalla. a ver, vea, la Asamblea Ok, la pregunta es si planea presentar un nuevo plan, pero un nuevo plan enfocado en qué. Porque cuando las preguntas son tan abiertas, o como igual que el caso anterior, da espacio a decir, de no, o sea, no, porque la asamblea ahorita no ha salido con otros proyectos más importantes, entonces no les voy a meter este proyecto adicionalmente como para que haga ruido ahí, pero que no se pueda concretar nada. Ese es el punto, ¿verdad? El punto es justamente cómo nosotros podemos enfocar una pregunta para conseguir determinada información exacta y precisa. ¿Por qué? Porque la pregunta no es nada más para saber cómo es el clima, sino
saber las implicaciones del clima en mi salud, en el tránsito por si llueve, en la economía, ¿verdad? Porque si llueve la gente sale menos a comprar, por ejemplo, ¿verdad? En la salud pública, en el estado de las calles, en poblaciones vulnerables que se pueden inundar. O sea, no es solamente limitarnos a una pregunta estrecha y pequeña. Por eso que a veces las noticias carecen de tanta profundidad y terminan siendo unos cuerpos de este tamaño, nada más, ¿verdad? O sea, unos textos, ¿verdad? Con un cuerpo muy pequeño que no profundiza en el por qué y en el para qué, o sea, en las causas y las consecuencias de aquello que estamos analizando. La Asamblea tiene tanto que hacer con crimen, ahora con crucitas, y ya lo archivaron. Entonces, si no se pueden tomar la sopita que les dan de abrebocas, ¿para qué vamos a seguirles trayendo nosotros chicharrones? El que no puede caminar 100 metros no puede correr 10 kilómetros. No han hecho nada en reforma al Estado. Lo de seguridad, el mismo presidente dice, no ha ido bien, no va bien. Presidente, el diputado Arias, lo de tantas cosas, duraron año y pico. Entonces, vea, ahora lo que hay que hacer es, ya ellos emitieron su criterio, lo archivaron. ¿Qué va a seguir yo de necio? Ya emitieron su opinión ante el pueblo de Costa Rica, que vivan con ella, y el pueblo también. Muchas gracias, ministro. Entonces, al final, ¿qué sucede? Todos los hechos que suceden en el país, en la sociedad o en la vida personal tienen causas, tienen consecuencias. Y las consecuencias vienen tanto si yo hago algo o dejo de hacer algo. Si ese proyecto de ley se archivó, no es que ahí muere, sino que hubo de repente una proyección de lo que se podía lograr a nivel social, económico y de salud pública incluso, si ese proyecto se aprobaba. ¿Ok? Al no aprobarse, entonces, ¿dónde quedaron esas proyecciones? ¿Qué dejó de percibir el país a raíz del archivo, de la ejecución del archivo de ese proyecto de ley? Entonces, la pregunta, si ustedes dicen de repente, no, no está mal la pregunta, no, de repente no está mal, pero se prestaba para saber mucho más. Por ejemplo, ¿cuánto recaudan los países que tienen el consumo recreativo de cannabis legal? ¿Cuánto recaudan? ¿Cómo ha impactado eso en la salud pública en diferentes sentidos y en los temas de seguridad? Entonces, si no profundizamos en los temas, realmente nos estamos perdiendo la oportunidad de generar información mucho con más carne, con más proteína, con más sustancia, y para poder entender la trascendencia de los temas que diariamente pues vivimos de manera y que nos afectan de manera directa o indirecta. Ese era el comentario de este video. Muchas gracias.